Hola, buenos días. Esta es la clase grabada para textos periodísticos de opinión. Lo primero que les quiero comentar es que tenemos por lo menos 3 textos importantes dentro de esta categoría. Los estamos incluyendo porque los 3 hablan de emitir una crítica hacia algún tema en particular. El primero que vamos a platicar es de la columna, que es un género que trata de manera breve diferentes asuntos de interés general en un mismo texto. Rápidamente identificada. ¿Por qué? Bueno, porque aparece en el mismo sitio, siempre es periódica y puede tener nombre propio. Si fuéramos o si viéramos un periódico impreso, y estuviéramos en la clase, haríamos una actividad que yo siempre dejo, donde recortamos esas columnas de aquellos periódicos. Ahorita vamos a ver algunas de manera digital, pero casi siempre están colocados incluso en la misma hoja del periódico. Es parecido con estas columnas que son digitales porque también aparecen en el espacio que el periódico les deja para ese tipo de artículos. Puede ser informativa, de comentario o crítica o reseña. Informativa es porque da a conocer cosas. De comentario muestra aspectos que no se conocen de una noticia. Y una crítica es un poco más especializada, informa y comenta algún asunto de fondo. El siguiente texto es un artículo de opinión, que en realidad una columna es también un artículo de opinión. Pero lo que la diferencia, como les comento, es que tiene un nombre propio, es decir, la columna tiene su propio nombre de ese espacio, aunque la columna de cada semana el tema vaya cambiando y siempre es el mismo autor, eso sí. En el caso del artículo de opinión, el periodista muestra sus opiniones, juicios y análisis sobre los hechos más importantes de interés público que ocurren al momento. Muestra su posición política y orienta al público hacia esa posición, ese es el fin. Estos son ejemplos de algunas columnas de periódicos. Si se fijan, inclusive algunos dicen columna, viene el nombre de quien la hace, pero también viene el nombre de cómo se llama la columna. Por ejemplo, aquí hacia la filantropía ambiental, ¿no? Y la hace esta señora que aparece arriba. La columna de abajo, el futuro de la democracia. Bueno, estos parecen más bien artículos de opinión, perdón, estos son artículos de opinión, porque no tienen un nombre propio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Estas son algunas páginas que les puse yo como manera de ejemplo y vienen también en la presentación de periódicos mexicanos como El Milenio, La Jornada. Y por ejemplo en La Jornada viene una parte que se llama opinión y otra parte que se llama columnas, que en realidad aparecen en el mismo lugar, pero los columnistas siempre tienen la misma columna, pero la tratan con distintos temas. En este caso, por ejemplo, podemos ver en el último dibujo que pegué, que está completo, que dice Enrique Galván Ochoa y dice dinero. Su columna se llama dinero. El autor pues es Enrique Galván, pero el tema de la columna va cambiando semana con semana. Bien. El tercer texto, y no es tanto un texto, sino es un escrito que lleva muy poca letra, pero que se hace más ilustrativo, y es el cartón político. Es donde el autor externa de manera gráfica su punto de vista hacia un tema. Aborda temáticas de diversos ámbitos, pueden ser de actualidad y que del dominio del público. El cartón deriva de la palabra caricare, que significa cargar o exagerar algún rasgo. El cartón político precisamente es la actividad que les dejé para esta semana. Una definición nos indica que el caricaturista radica su objetivo en atrapar algún rasgo, a veces imperceptible, y hacerlo visible a los demás exagerándolo, de manera que resulte chusco o cómico. Estos son algunos cartones políticos. Por ahí creo que se los enseñé a algunos en la clase, que habla
sobre el financiamiento de los hospitales durante la etapa de gobierno del PRI y del PAN, en la parte izquierda de su pantalla, y los hospitales ahora en la 4T, en la parte derecha. Si se fijan, el tema en realidad es el financiamiento de los hospitales, o puede ser también el presupuesto que se ha dedicado para ellos. En la 4T vemos el hospital, pero no hay medicinas, mejor no venga, está todo mosqueado. Está muy interesante. Habla más del coronavirus, van a ver ahorita mucho. Y también por ahí lo platicamos de un comentario que hace AMLO sobre de que le cayó como anillo al dedo y que se viene el coronavirus como un anillo, como la joyita, el COVID, ¿no? Con la recesión, la pobreza y la enfermedad. Este es otro que intenta dibujar monero, como por ahí el pueblo va de caída, pareciera, las personas van de caída, y el presidente parece que es el que está ahí a medias, pues nos va a salvar con sus recursos, pero pues no hay recursos porque los recursos están yendo a unos proyectos como Dos Bocas, que es una refinería, a Santa Lucía, que es el aeropuerto, y al Tren Maya, que son los tres grandes proyectos de este sexenio, y que pertenecen a tres industrias que están totalmente devastadas, ¿no? Dos Bocas el petróleo, Santa Lucía la aeronáutica, y el Tren Maya el turismo. Entonces, ahí te va por mientras, dice, no hay dinero para las personas, por ejemplo, para sus negocios, pero sí hay dinero para estos tres proyectos. También viene en el Universal. La gran batalla se llama. Y asemejaría a Don Quijote, ¿no? Y ese tiempo de los caballeros, donde pareciera que el país tiene esas tres grandes batallas: la paz social, la economía, la salud pública, y todas coronadas por el coronavirus. Tiene que ver, es de Hernández, aparece en La Jornada, me gusta mucho, porque tiene que ver con esos empresarios de cuello blanco que quieren que se les trate igual que a los narcos. Esto salió cuando agarraron al hijo del Chapo, que lo dejaron ir, al final lo trataron muy bien, entonces exigimos que se nos trate como a los otros delincuentes, ¿no? Inclusive por ahí hay un magistrado entre ellos. Muy bien. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora? Algunas páginas de internet donde vienen muchos moneros. La Jornada es una de ellas, a mí me encanta. La Jornada es de izquierda, un periódico de izquierda. Todo habla ahorita de las elecciones de Estados Unidos, por obvias razones. Ya lo checaron, es un tema que está interesantísimo ahorita por el corto margen que tuvieron. Pero lo que quiero mostrar es que en la parte más de abajo, después de la política, economía y todo esto, viene la parte de las opiniones, que es donde están los artículos que nos interesan. Aquí está. Esta es la parte de cartones, ¿okay? Esta es la parte de opinión y también la parte de columnas. Entonces aquí podemos ver exactamente los tres tipos de texto. Opinión y columnas son exactamente lo mismo. ¿Qué aparece en columnas? Bueno, que están nuevamente los mismos que yo les mostré en la otra foto, pero con su columna, por ejemplo, que se llama Dinero Enrique Galván, Julio Hernández con El Astillero. Bajo la lupa se llama la columna de Alfredo Jalife, pero ya con temas distintos, son distintos a otro día, ¿no? Por ejemplo, ahora veamos el Universal. Todo, les digo, ahorita habla de Estados Unidos. Y en este caso, las columnas aparecen en su parte derecha. Dice opinión también, bajo reserva. Me gusta mucho también. También habla de temas económicos. Aquí está hasta Carlos Loret de Mola, tiene su espacio. Varios allí. Yo sigo algunos columnistas de acuerdo a
a lo que quiero enterarme, porque tienen puntos de vista distintos. El Diario Universal es mucho más de derecha, es todo de derecha, más bien lo opuesto a La Jornada. Y tenemos, por ejemplo, el Mural, uno un poco más local. Aquí está. Catón, me gusta un montón. Mucho, mucho, mucho. Este señor es un tipazo, escribe sumamente interesante. Ese Genaro Lozano, incluso lo pueden ver por ahí en la tele, en Foro TV a las 11 de la noche, porque tiene también un programa en Foro TV. Entonces, muchos también periodistas que escriben en los noticieros, tienen sus columnas en los periódicos. Muy bien. Bueno, esto es todo. Mucha suerte con sus cartones. Que estén muy bien.